Épale, ¿qué más? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a hablar de gestión pública a nivel local. Vamos a hablar de descentralización, vamos a hablar del tema de gestión de las ciudades, de gestión de municipios. Vamos a profundizar un poco en esos temas. Hemos hablado de políticas públicas, de gerencia pública. Sin embargo, este tema a mí me gusta particularmente, que es entender la política desde lo local. Y cuando hablo de política, hablamos de políticas públicas. Entonces, bueno, repasar, si se quiere, por encima, sin demasiada profundidad, porque la longitud de este video no nos da para eso, pero hablar de Smart Cities, hablar de algunos términos importantísimos para el desarrollo de espacios de ecosistemas locales, ecosistemas metropolitanos, como es la planificación estratégica urbana, hablar de concurrencia. Y finalmente en este video yo quiero inclusive tocar algunas características o algunas políticas que podrían ser importantes o al menos interesantes de plantear, de pensar y de debatir para Caracas. Entonces empezamos. En primer lugar, lo que quiero resaltar acá es, bueno, ¿por qué hablamos de gestión pública a nivel local? ¿Por qué después de una cantidad de videos hablando de políticas públicas en términos más generales, porque ahora empezamos a hablar de esto a nivel local? Esto se debe a la descentralización, que por más que a nosotros nos parezca un término común, un término, si se quiere, obvio, evidente, no ha sido así desde hace muchísimo, ¿no? La tendencia hacia la descentralización, inclusive interna, organizativa, también hablando de entes desconcentrados y descentralización a nivel político realmente, que es llevar el poder político, el poder y la capacidad de ejecutar políticas públicas desde los estados centrales hasta niveles regionales, municipales, parroquiales, comunales, vecinales, y además no es algo que haya estado dado por muchísimo tiempo en el pasado, ni en Venezuela ni en ninguna parte del mundo. Eso es algo que es mucho más reciente, de los 80, de los 90, y bueno, que en Venezuela tuvo un momento importante que se ha venido truncando. La descentralización viene a ser algo bastante importante para la gestión de políticas públicas y por una diversidad de razones. Primero, hablando de democracia, hablando de política, porque ayuda a distribuir mejor el poder. No solo la distribución horizontal bajo el concepto de república, que ayuda a que, bueno, el ejecutivo se encargue de unas cosas, el legislativo de otras, el judicial de otras, sino que esto ayuda a distribuir, sobre todo en el nivel ejecutivo, pero también en el resto de los niveles, el poder en distintos niveles. Ya no es el Estado central el que concentra todos los recursos, todas las competencias, toda la capacidad, sino que el poder se distribuye y se atomiza, si se quiere, entre distintas instituciones, entre distintas organizaciones. Y al final eso es bueno porque preserva, porque protege la democracia al distribuir un poco el poder. Luego, en términos más prácticos, la descentralización promueve y facilita, si se quiere, la participación ciudadana, con lo cual se fortalece la democracia local. En estados absolutamente centralizados es muy difícil realmente para las personas de a pie, bueno, hacer incidencia en políticas públicas, en cuáles son las decisiones que se tomen, cuáles son, bueno, las decisiones públicas que se van a tomar, que se van a implementar. Si el poder está mucho más cercano al ciudadano, evidentemente hay mucha mayor capacidad de participar. Luego, también en este tema de atender al ciudadano de una mejor manera, podemos hablar y podemos entender que si el poder está más cerca de la gente, está más cerca de las bases, también es mucho más fácil que se atiendan a zonas que están normalmente marginadas porque tienen su autoridad política mucho más cerca. Además de eso, con la descentralización se protege, se premia y se atiende la diversidad, porque estás, bueno, mucho más cerca de la gente, mucho más cerca de las personas y te puedes identificar, puedes obviar y sacar de la ecuación esas propuestas que generalizan, que universalizan, sino que, bueno, atienden distintas particularidades. ¿Y por qué? Es porque el poder está mucho más cerca de la gente. Y toda esta discusión es para entrar a las ciudades y para identificar y para darle la importancia y la preponderancia que tiene entender el poder desde lo local, no simplemente desde lo nacional. Sin embargo, es importante resaltar que no necesariamente todos estos beneficios de los cuales estoy hablando de la descentralización en la que creo son automáticos. En muchos casos hay evidencia que demuestra que la descentralización no siempre es la mejor alternativa, y esto es lo interesante de analizar políticas públicas, que hay que meterse a fondo e investigar y ver casos, estudios y analizar
la evidencia. Hay algunos casos en los que se muestra que posiblemente las economías de escala que te permiten estados más centralizados pueden ser beneficiosas. También a veces puede darse el caso que la descentralización lleve a una fragmentación, si se quiere, en la práctica, o por lo menos ante los ojos del ciudadano, tan profunda, que se vuelve el Estado tan atomizado, que se vuelve un Estado indescifrable, un Estado que no empuja hacia un mismo lugar, un Estado que, bueno, que no funciona de forma correcta. Sin embargo, esto es simplemente una advertencia. Yo sí creo que la descentralización es importantísima, que la manera de hacer políticas públicas tiene que ser de abajo hacia arriba, y eso en todos los niveles. Eso va desde lo más local, desde la gente, y al final, como lo dije anteriormente, la participación ciudadana se premia, se favorece y se incentiva, sobre todo cuando estamos en niveles más bajos, si se quiere, o más locales, en el ejercicio del poder, con políticos que no son tan remotos, que no es el presidente, el legislador, sino que, bueno, hay gente que está mucho más cerca y mucho más presente de la comunidad. Y esto que estoy planteando sobre la importancia de la descentralización, sobre la importancia de entender las políticas públicas de abajo hacia arriba, sobre la importancia de la gestión de lo local, de ese tema de la descentralización y entender el mundo de las ciudades, el mundo de lo local, no es simplemente pues porque me gusta el tema, porque tengo una intuición de que es una manera más efectiva de hacer políticas públicas. Esto lo digo porque es una respuesta clara a la realidad. El mundo es urbano y cada vez es más urbano. En 2015 llegó el 51% de la población mundial que era población urbana. Antes de eso, la mayor parte del mundo era población rural. Pero desde el 2015 ya no, y la tendencia sigue en crecimiento. Para el 2050 se prevé, y a lo mejor llegue antes de ese momento, que 2/3 de la población mundial van a vivir en ciudades. Eso implica que tenemos que atender lo que sucede en las ciudades y entender de esa dinámica propia de las ciudades. Además, por ejemplo, se están dando, normalmente hablamos de metrópolis, pero se están dando hasta megalópolis. Ahora, actualmente, el 10% de la población mundial vive en las 30 ciudades más grandes del mundo. Es decir, hay que empezar a entender esto. Pero esta realidad demográfica además contrasta, o acarrea unas importantes consecuencias que nos lleva a pensar el modelo de gestión urbana que nos estamos planteando, sobre todo en términos de sostenibilidad. Y es que es en las ciudades donde se presentan además otro tipo de retos importantes. No simplemente es la realidad demográfica, sino que hay unos retos de sostenibilidad importantes que impactan y que llevan a la ciudadanía a demandar unos cambios, que llevan a la clase política a pensar que las cosas se tienen que hacer de una manera distinta, porque las ciudades actuales, teniendo el 50, un poquito más de la población, producen altos efectos y importantes consecuencias a nivel de sostenibilidad. Por ejemplo, el 70% del CO2 que es emitido a la atmósfera se produce en ciudades, no en industrias por ahí apartadas, no, se produce en las ciudades. El 80% de la energía mundial se consume, y asimismo se produce 720 millones de toneladas de residuos al año solo en las ciudades. Es decir, las ciudades brindan muchísimas oportunidades y eso explica el fenómeno urbanizador del mundo, ¿no? La tendencia de la migración del campo a la ciudad, y también el crecimiento desde adentro de las ciudades por un tema de tasa de natalidad versus tasa de mortalidad. Pero eso se explica porque las ciudades efectivamente tienen una gran capacidad, ofrecen grandes oportunidades y dan una gran capacidad de que la gente pueda realizar sus sueños. Ofrecen al final mejores oportunidades de vida, porque ofrecen mejores oportunidades de trabajo, mejores oportunidades económicas, mejor calidad de vida, mejores servicios públicos. Entonces, sí, tenemos esta realidad. Y hay que entenderla. Además, particularmente en Latinoamérica, estas cifras que acabo de comentarles son aún mayores. Latinoamérica es la región, por muy impresionante que parezca, es la región más urbanizada del mundo. Y Venezuela es uno de los países más urbanizados del mundo. Venezuela, cerca de 9 de cada 10 personas viven en ciudades. Es decir, tenemos que entender las políticas públicas. No digo dejando de lado de los temas macroeconómicos, el tema nacional, pero sí tenemos que entender las políticas públicas desde lo local, desde lo que sucede en las ciudades, porque al final es en las ciudades donde se le resuelven los problemas a la gente, o donde se le complica la vida a la gente. Es lo que la gente efectivamente vive.
donde la gente efectivamente transita, lo que la gente hace para ir a trabajar y cuáles son los medios de transporte que tienen para ir a trabajar y bueno, dónde está su dinámica de vida. Efectivamente es en la ciudad, es en su espacio, es en su comunidad. Entonces por eso es importante entenderlo. Y así avanzamos a algunas pinceladas de que son temas importantes para abordar la gestión local. La realidad es que las ciudades se enfrentan a una cantidad de retos, tienen una gran cantidad de oportunidades, pero sí tienen unos retos demográficos importantes, porque lo que hemos hablado del crecimiento y la urbanización del mundo, de los ecosistemas urbanos, de los asentamientos humanos, que cada vez sean más urbanos, le está metiendo una presión importante a las infraestructuras urbanas, los servicios básicos y servicios urbanos que se han venido brindando, pues ahora tienen que adaptarse, tienen que modificarse, tienen que ser distintos. También hay unos retos a nivel de sostenibilidad, porque efectivamente las ciudades están consumiendo mucha energía, generando mucha contaminación. Es decir, hay que pensar cómo hacer que las ciudades sean más eficientes, que sean más sostenibles. E igualmente tenemos grandes oportunidades, y con esto hilo con el siguiente tema, tenemos grandes oportunidades a nivel tecnológico. El mundo, a lo mejor podría haber gente que hablara que estamos en un mundo absolutamente tecnológico y que hay una gran cantidad de descubrimientos o de avances tecnológicos que se están dando en el mundo de lo privado. Y estos avances y estas cuestiones que se van generando en el mundo de lo privado tienen que ser adaptadas en el sector público para también ser mejor, para también ser más eficiente, para aprovechar esta oportunidad del entorno como cualquier otra. Aquí, antes de hablar de tecnología y entrar en el tema de las Smart Cities, de las ciudades inteligentes, que es un tema que quiero profundizar y que además tiene como política pública transversal, no exclusiva, no es necesario que siempre esté, pero es un tema recurrente cuando hablamos de ciudades inteligentes. Con el tema de la tecnología, quiero decir que la tecnología, y eso lo hemos mencionado en otros videos, no puede ser el objetivo. La tecnología es un medio para hacer políticas públicas, para modificar las organizaciones, para mejorar las instituciones. Es un medio, se usen tanto y cuanto sea necesario. Porque sí, se han dado casos en donde se quiere crear ciudades y se quiere, potenciar o modificar servicios públicos, etcétera. Donde simplemente el objetivo o lo que se ve es, vamos a meterle tecnología. Meter tecnología por meter tecnología no es la solución. Además, también hay muchísimos casos de ciudades que no logran ser eficientes, y quiero en este caso puntualmente señalar las ciudades inteligentes creadas desde cero, donde con una inversión gigantesca logran que vivan 30.000, 40.000 personas, una ciudad súper tecnológica, súper sostenible, etcétera, pero que no es una respuesta eficiente, no es una respuesta real ni viable para la humanidad y para la mayoría de los estados. Entonces, la tecnología, en tanto y cuanto sea importante. Y entrando en el mundo de las ciudades inteligentes, con esa acotación previamente hecha, es entender bien qué son las ciudades inteligentes y qué factores engloban las ciudades inteligentes, y que no es simplemente el tema de la tecnología, que sí, tiene tecnología, tiene Internet de las cosas, tiene minería de datos, y cómo se usa todo eso para entender cómo funciona la ciudad en tiempo real y poder tomar decisiones y poder modificar servicios y poder brindar mayores prestaciones en términos de movilidad, en términos de atención de emergencia, en términos de comunicación, en términos de servicios en general. Sí, es importante, pero una ciudad verdaderamente inteligente, que en verdad esté generando progreso, que en verdad esté generando desarrollo, no abandona elementos como el emprendimiento, no abandona elementos como la participación ciudadana, los cuales tienen que ser elementos que realmente constituyan lo que es, una ciudad realmente inteligente. De hecho, la mayoría de los autores, cuando hablan de ciudades inteligentes, tratan de describirla, de desmenuzarla, de meterle categorías para entender qué realmente es las ciudades inteligentes. La mayoría de los autores abordan 6 dimensiones, que son medio ambiente inteligente, hablando de todas las variables de sostenibilidad; gobierno inteligente, que tiene que ver con los propios procesos de la administración. También se habla de movilidad inteligente, porque la movilidad, siempre que se habla de gestión local, la movilidad se atiende como un tema aparte, no porque no sea integrador de la ciudad, sino precisamente por eso, porque es un tema tan importante que es lo que permite el mismo dinamismo de la ciudad. En cuarto lugar, se habla de calidad de vida inteligente, que es donde se incluyen todos
los servicios sociales y cómo se mejoran los servicios sociales, cómo se innova todas las prestaciones que el Estado brinda o que genera los incentivos para que el privado brinde de forma más eficiente para la ciudadanía. En quinto lugar, hablamos de economía inteligente y bueno, como pensamos otros modelos económicos que sean mucho más sostenibles también, como hablamos de economía circular, como hablamos de otros modelos económicos y inclusive modelos económicos tradicionales, pero bueno, el fomento del emprendimiento, de cómo nos adaptamos a la realidad que tenemos. Y por último, en sexto lugar, se habla también de la ciudadanía inteligente. Entonces, cuando pensamos en ciudadanía inteligente, hablamos de una ciudadanía participativa, una ciudadanía que se integra realmente en la labor en las distintas labores de lo público, que tiene mucha relación con el concepto de gobernanza. Para mí es muy difícil entender un concepto que me diga una ciudad es inteligente, una ciudad es progresiva, que también eso es un concepto que se ha hablado, la ciudad progresiva, la ciudad progresista, la ciudad inteligente, digamos, hay distintas matices, pero es muy difícil entender una ciudad que genere desarrollo, que no se enmarque bajo el concepto de la gobernanza. Es decir, una ciudad que no entienda que tiene el gobierno local integrarse y ejecutar funciones con el gobierno regional, el gobierno nacional, con otras fundaciones, es decir, articular con el resto de las instituciones del gobierno. También es muy difícil entender un gobierno local que no busque la integración con la empresa privada, con organizaciones de la sociedad civil y con la ciudadanía, simplemente incentivando la participación ciudadana y comunitaria. Eso es indispensable para el buen gobierno. Quería comentar este tema de las ciudades inteligentes porque sé que es un tema interesante, que sé que es un tema importante, pero además de eso hay muchísimas otras cosas. De hecho, para hablar de ciudades nos podríamos extender prácticamente hasta el infinito, pero bueno, no quiero hacer eso porque además, hay muchísimos temas sectoriales. Pero una de las cosas que sí quiero comentar y que inclusive ya lo puedo ir hilando con las ideas que son necesarias, que son importantes para Caracas y que en Caracas inclusive hemos tenido algunas buenas ideas, algunos buenos intentos de empujar en este sentido, es la planificación estratégica urbana. Es generar, y esto es literatura académica, que es lo que es la invitación que se hace para que las ciudades puedan prosperar, para que las ciudades puedan crecer a largo plazo, que además es algo que siempre se le pide a los políticos, ¿no? O al Estado, a la administración, que es que piense en el largo plazo, no piense en el ciclo electoral, sino que piense, bastante más allá, un poco más allá o bastante más allá. Y eso se logra con planificación estratégica urbana, que es generar un acuerdo para la ciudad, que es generar un pacto para la ciudad con una planificación que tiene unos objetivos que se cumplen a largo plazo, que tiene unas victorias tempranas, que tiene un plan estratégico para ser ejecutado, digamos, unos lineamientos estratégicos, tiene unas cuestiones tácticas y que además se va generando y retroalimentando en el camino. Cuando hablamos de planificación estratégica urbana es muy importante el fondo, lo que se logre, el acuerdo que se logre, el objetivo que se piense para la ciudad y el cómo lograrlo, ¿no? Cuando hablamos de gobierno pensamos en el qué y además pensamos en el cómo, que ahí ya está la pincelada nombrada de gobernanza y ahora también vamos a hablar de concurrencia. Pero cuando pensamos en planificación estratégica urbana, no es simplemente el fondo lo que queremos lograr, sino la forma, simplemente el ejercicio de unir actores, el ejercicio de conversar, de sentarte no simplemente entre actores políticos, que ya sería un avance bien importante entre los que ostentan el poder y la oposición política, y eso generaría o garantizaría que si hay un acuerdo en conjunto, que haya cierta estabilidad y que las cosas perduren, que sean sostenibles, sino que ese proceso se retroalimente y forme parte y que exista un debate con organizaciones de la sociedad civil, con la gente, con la academia, con las universidades, con empresas privadas. Eso efectivamente garantiza que la gente se siente integrada, que se pueda generar en verdad una marca de la ciudad, que existe un sentido de pertenencia, porque la gente fue parte del proceso del diseño de lo que se quiere que sea la ciudad. Entonces, cuando hablamos de planificación estratégica, es tener un plan, es tener un conjunto de políticas públicas, es tener un objetivo donde el fondo, lo que se logra, o el objetivo que se plantea, los planes que se plantean son tan importantes como la forma, que es un objetivo en sí mismo, la integración para lograr los cambios en la ciudad. También mencioné la concurrencia. ¿Qué es la concurrencia? Es un concepto muy ligado con la gobernanza.
lo cual también es bastante importante para Caracas y es una cuestión que en Venezuela hemos perdido, que es la concurrencia, valga la redundancia, de actores en la ejecución de políticas públicas. Es decir, que podamos poner al actor A, al gobierno local, con la empresa tal, o con la organización de la sociedad civil tal, con la ONG, con la fundación, con el consejo comunal, a trabajar en conjunto al mismo tiempo para lograr ciertos objetivos, para trabajar sobre planes juntos, al mismo momento, al mismo tiempo. Y eso es un esfuerzo importante que se tiene que realizar, y eso es parte de lo que plantea, bueno, la literatura académica sobre, bueno, cómo empujar cambios participativos en las ciudades. Para Caracas también es importante tener la discusión sobre el ordenamiento, la distribución político-administrativa, sobre el tema territorial de la ciudad. Y dejo esta acotación, porque realmente en estos momentos lo que la gente entiende que es Caracas funciona en lo político, en lo administrativo como Caracas. Posiblemente no. En Caracas en estos momentos tenemos un distrito capital que abarca la mitad de Caracas, porque el distrito capital es exclusivamente el municipio de Libertador. Teníamos un área metropolitana, pero que ahora no tiene una autoridad clara porque se eliminó la alcaldía metropolitana, un área metropolitana que engloba 5 municipios, un municipio de 2 millones de personas como Libertador, al lado otro municipio de menos de 100.000 personas como Chacao, como El Hatillo. Es decir, no hay una claridad y no hay una buena planificación y una buena distribución sobre cómo se tiene que gestionar Caracas. Indudablemente, y es lo que empezamos hablando en este video, hablamos de descentralización. En Caracas hay que profundizar la descentralización. En Caracas tenemos una descentralización truncada, donde llegamos a tener municipios que funcionan de manera bastante eficiente, que lo han hecho en algún momento, como Chacao, y tenemos municipios que son más grandes que la mitad de los estados, y más que la mitad de los estados de Venezuela, como el municipio de Libertador, como el distrito capital. Que insisto, el distrito capital, que es el municipio Libertador, ni siquiera es Caracas según la Constitución. Según la Constitución, Caracas son los municipios correspondientes al distrito capital y los municipios correspondientes al estado Miranda. Es decir, no hay una definición clara y que responda, una autoridad política clara que responda a las necesidades de Caracas. Entonces, es importante municipalizar, es importante hacer municipios más pequeños, más cercanos a la gente, acercar el poder realmente a la gente, como lo hablamos en persona, y también es importante tener distintos mecanismos, instituciones, una alcaldía mayor, una gobernación, etc. Alguna institución, que no quiero entrar en esta discusión en este video, pero algún tipo de acuerdo político, si se quiere, que le dé unidad a la ciudad, que le dé sentido de cohesión, para que la ciudad funcione como Caracas, que actualmente no hay forma de que la ciudad de Caracas funcione como Caracas. Y ahí, yo creo que los que ven este video pueden entenderlo, inclusive hasta con el tema del transporte público, que es bastante complicado. Y para finalizar, simplemente una acotación: que tenemos que pensarla, que tenemos que replantearla, que tenemos que buscar conceptos, que tenemos que tener ideas, políticas públicas que permitan que la ciudad prospere como un todo. Actualmente, en los asentamientos humanos que conocemos como ciudades, en Venezuela, en Caracas, en Latinoamérica, en muchísimos lugares del mundo, en África, en Asia, en muchísimos lugares, tenemos ciudades absolutamente duales, donde una cantidad de personas viven bajo unas condiciones que les permiten tener cierto acceso a las oportunidades reales que brindan las ciudades, y otro porcentaje de las personas que viven en asentamientos informales que, ya de por sí tienen muchas más condiciones de vulnerabilidad en su propia vivienda, en sus comunidades, no disfrutan realmente de cuáles son las oportunidades tan maravillosas de las que hemos hablado de las ciudades. No podemos permitirnos tener, esta dualidad en las ciudades. Tenemos que lograr, y eso es una prioridad política, atender la pobreza urbana. Hemos hablado en muchos momentos, y la literatura académica, cuando hablaba de pobreza, pensaba mucho en el tema rural, en las comunidades alejadas, y a lo mejor eso podría tener sentido cuando teníamos un mundo bastante rural, y que en las ciudades sí efectivamente había una gran cantidad de oportunidades. Pero lo que estamos viendo actualmente es que en las ciudades hay muchísima pobreza, con sus características particulares. Hay una pobreza urbana, y entender y poder atender la pobreza urbana es indispensable para que podamos tener efectivamente ciudades que permitan el desarrollo y el progreso para todas las personas.
Entonces, bueno, esa es una invitación y eso pasa, bueno, por muchísimos temas y voy a sacar un video especialmente hablando de ese tema, de cómo, bueno, generar una regeneración urbana inclusiva que permita, bueno, que toda la ciudad eche para arriba y que todas las personas echemos para adelante. Bueno, eso es todo por este video. Muchísimas gracias. Bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias por su atención. Chao.